Fui a visitar a mi hermano en su casa y descubrí que su novia era la amante de mi marido. Ella se miró al espejo y, por primera vez, no supo si la mujer que veía era fuerte o simplemente estaba rota. Una casa decorada para un casamiento, una familia que sonríe, un hermano que cree haber encontrado el amor de su vida, y una cuñada con un brinco que no debería estar allí. El mismo brinco que ella encontró meses antes, en el auto de su marido. Desde ese instante, el mundo dejó de ser lo que parecía. Porque cuando dos personas juran amor a escondidas, alguien termina jurando venganza, en silencio. ¿Y si la persona que tu hermano ama es la misma que te está destruyendo por dentro? ¿Querés saber cómo esta historia termina? Entonces quédate con nosotros hasta el final y prepárate para una trama llena de emociones, traiciones y verdades que ya no se pueden ocultar. Y comenta desde qué país estás viendo esto. La intuición femenina es un susurro persistente que muchas veces elegimos ignorar. Sofía bajó del taxi frente a la casa de Gabriel sin previo aviso, impulsada por un presentimiento que no sabía explicar, pero que le vibraba en el pecho desde hacía semanas. La fachada de la casa era cálida, como la sonrisa de su hermano cuando abrió la puerta y la abrazó con fuerza. «Sophie, no me lo creo. ¿Qué haces aquí?», preguntó, con los ojos iluminados. Ella rió, ocultando su inquietud bajo una máscara de entusiasmo. «Quería darte una sorpresa antes de tu gran día». No mencionó que su matrimonio con Iván estaba frío, que su corazón arrastraba días grises y que necesitaba escapar. Lo dijo todo con un abrazo largo. La emoción la sostuvo por unos segundos, hasta que apareció ella. Luciana caminaba con una gracia ensayada, como si cada paso hubiera sido coreografiado. Su mirada era amable, sí, pero había algo en su tono que no encajaba del todo. «Hola, por fin nos conocemos. Gabriel me ha hablado muchísimo de ti». Su voz era suave, seductora, con ese tono que algunas mujeres reservan para las esposas de los hombres que desean. Sofía no lo notó conscientemente, pero algo en su cuerpo se tensó. Era como si la presencia de Luciana desentonara con el ambiente familiar que siempre había conocido. No por falta de educación, sino por exceso de perfección. Era demasiado dulce, demasiado perfecta, y eso, curiosamente, no resultaba tranquilizador. Esa primera noche transcurrió entre risas, anécdotas de infancia y el típico discurso entusiasta de un hombre enamorado. Gabriel hablaba con la pasión de quien cree haber encontrado el amor de su vida. Luciana lo miraba con devoción, pero sus ojos viajaban, fugaces, hacia Sofía cada vez que mencionaban a Iván. «¿Y tu esposo no vino contigo?». La pregunta la tomó por sorpresa. «Llega mañana, tenía una reunión», respondió. Por dentro, una incomodidad se instalaba lentamente. La conversación siguió, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Al terminar la cena, Sofía subió a la habitación de huéspedes. Todo estaba impecablemente ordenado, decorado con gusto. Pero algo llamó su atención. Un perfume flotaba en el aire. No era el ambientador habitual. No, era ese olor envolvente y masculino con una nota dulce al final. Exactamente el que usaba Iván. Se acercó al armario, lo abrió por reflejo. Estaba vacío. ¿Por qué entonces todo le parecía impregnado de él? Cerró los ojos por un segundo, como si pudiera expulsar la paranoia de su mente. Pero su cuerpo sabía lo que su mente se negaba a aceptar. Esa noche no logró dormir. Dio vueltas en la cama, recordando escenas que hasta entonces no tenían sentido. El silencio de Iván en los últimos meses, su distancia repentina, las excusas vagas para no acompañarla al viaje, las llamadas cortadas apenas ella entraba a la habitación. Intentó convencerse de que estaba exagerando, que el estrés de los preparativos la tenía susceptible. Pero la verdad es que hacía tiempo no sentía a su marido como antes. Algo había cambiado, algo se había roto, y ahora ese perfume en el aire parecía confirmarlo. En plena madrugada, se levantó para ir al baño. Caminó descalza por el pasillo en silencio. Abrió la puerta con cuidado, encendió la luz, y al agacharse para pegar una toalla que se le había caído, lo vio. Un pequeño objeto relucía en el suelo, justo junto a la base del inodoro. Se inclinó y lo recogió. Era un brinco de perla, fino, elegante, exactamente igual al que había encontrado semanas atrás en el coche de Iván. Sus dedos lo apretaron con fuerza, como si al tocarlo pudiera borrar lo que ya era una certeza hiriente. Su mente trató de justificarlo. Debe ser de alguna invitada, tal vez de la señora de limpieza, pero su corazón latía con violencia. Bajó con el brinco en la mano,
fingiendo casualidad, y lo mostró en la cocina a la mañana siguiente. ¿Alguien perdió esto?, preguntó, sin levantar sospechas. Luciana, que servía café con una sonrisa serena, lo miró, y por un segundo, solo uno, empalideció. Fue una reacción mínima, casi imperceptible, pero lo suficiente para que Sofía notara que algo no estaba bien. «Ay, seguramente es de alguien del servicio. Yo no uso ese tipo de cosas», lo dijo con una risa suave, pero su mano tembló ligeramente al dejar la taza sobre la mesa. Sofía no dijo nada. Guardó el brinco en su bolso y cambió de tema. Desde ese momento, cada palabra de Luciana, cada gesto, cada mirada se volvió sospechoso. Sofía comenzó a observarla como se observa a una actriz en escena, buscando el error, la fisura, la línea de guión mal dicha. Y cuanto más observaba, más convencida estaba de que esa mujer no era quien decía ser. Tal vez no tenía pruebas aún, pero la verdad ya se había revelado en la forma más primitiva, en la incomodidad del cuerpo, en la intuición que no miente, en la certeza silenciosa de una mujer que conoce los rastros de la traición. Esa mañana, Gabriel no paraba de hablar sobre el banquete, el salón, los invitados. Sofía lo escuchaba con una sonrisa que le costaba mantener. «Estoy tan feliz, Sophie. Por fin encontré a alguien que me completa. Luciana es todo lo que siempre quise». Ella asentía, pero por dentro sentía un torbellino de pensamientos. ¿Cómo decirle que algo no andaba bien? ¿Cómo romperle el corazón sin pruebas? No podía hacerlo. Aún no. Necesitaba ver más. Necesitaba confirmar lo que su instinto ya gritaba. En su pecho crecía la necesidad de proteger a su hermano, aunque eso significara hundirse aún más en su propio infierno emocional. Esa noche, antes de dormir, revisó las fotos antiguas que tenía en el celular. En una de ellas, la misma perla brillaba discretamente en el asiento trasero del coche de Iván. Lo había notado entonces, pero pensó que no era nada. Ahora, la imagen cobraba un nuevo significado, como si el universo le hubiera mostrado la verdad desde el principio y ella simplemente eligiera no verla. Se sintió idiota, traicionada, y a la vez más fuerte, como si estuviera entrando, sin querer, en un camino superador, uno que la obligaría a convertirse en alguien diferente, alguien capaz de enfrentar lo que venía. El sueño no llegó. Sofía permaneció horas acostada, mirando el techo, sintiendo como el silencio de la casa se llenaba de sospechas. Afuera, la noche caía sobre la ciudad como un telón espeso. Dentro de ella, una pregunta martillaba sin descanso. ¿Y si era cierto? ¿Y si Iván estaba realmente enamorado de Luciana? Lo que hasta ahora parecía solo una sospecha comenzaba a tomar forma de verdad. Una verdad oscura, cruel, capaz de derrumbar todo lo que había construido. Pero también una verdad que, de ser confirmada, podría liberarla. Tal vez ese era el principio de algo más grande. De algo emocionante, aunque doloroso. Porque a veces, el único camino hacia la paz es atravesar el incendio. El amor tiene un idioma propio. A veces se dice con las manos, con una mirada, con el silencio que se respeta. Y otras veces, se dice con lo que no se dice. Sofía se levantó temprano, con la cabeza aún llena de imágenes del día anterior. El brinco seguía guardado en su bolso, como un recordatorio constante de que algo no encajaba. Gabriel parecía radiante, caminando de un lado al otro de la cocina, hablando de las flores, de los centros de mesa, de lo feliz que estaba. Luciana le servía el desayuno con una dulzura que rayaba en lo teatral. Y Sofía, con el café en la mano, los miraba como quien presencia una obra sabiendo que el telón está a punto de caerse. La sonrisa no le salía fácil. Todo dentro de ella decía que había algo más. Iván llegó esa tarde. Traía flores para Luciana. Eso fue lo primero que la descolocó. ¿Por qué para Luciana? ¿Y por qué Luciana se sonrojó? Claro, podía justificarse. Una cortesía. Un detalle por la anfitriona. Pero la expresión de ambos cuando sus miradas se cruzaron fue otra. Un cruce breve, fugaz, como de dos personas que comparten un secreto. Sofía lo notó. No dijo nada. Iván la abrazó con fuerza y la besó en la mejilla. «Te extrañé, mi amor». Ella respondió mecánicamente. Algo en ese abrazo le pareció ensayado, como si lo hiciera porque debía, no porque quisiera. A lo largo del día, Iván y Luciana se evitaban con torpeza. Pero esa evitación era, precisamente, lo que delataba una complicidad. Era un «no nos miremos, no nos acerquemos».
que solo existe entre quienes tienen algo que ocultar. Durante una cena con amigos de Gabriel, alguien preguntó cómo se habían conocido él y Luciana. Fue en una fiesta de la empresa de Iván, respondió Gabriel. Y el mundo se detuvo por un instante. Sofía tragó saliva. Iván sonrió con rigidez. Luciana bajó la mirada. Nadie más notó el temblor en su voz. Nadie, excepto Sofía. Las conversaciones entre los tres comenzaron a volverse incómodas. Había frases cortadas, risas forzadas, silencios que se hacían eternos. Pero fue una broma la que encendió la alarma definitiva. Estaban en la terraza, tomando vino, cuando Luciana dijo, mirando a Iván, «¿Recuerda cuando casi nos atrapa el gerente en el archivo?» Iván soltó una risa rápida y desvió la mirada. «Eso fue hace mucho», murmuró. Gabriel no entendió. Sofía sí. Era una broma interna. Un código entre ellos. Algo que no tenía lugar en esa familia. Y en ese instante, la palabra traición se hizo más fuerte en su pecho que nunca. Esa noche, Sofía esperó a que Iván se durmiera y tomó su celular. Lo desbloqueó con el rostro. Revisó los mensajes recientes. Nada. Rebuscó en los eliminados. Vacío. Cuando iba a cerrar la aplicación, algo la hizo volver a WhatsApp. Había un contacto sin nombre, con solo un corazón como ícono. Intentó abrir la conversación, pero había sido borrada. Aún así, la hora de la última conexión coincidía con la hora en que Luciana fue al baño. Su cuerpo se tensó. Sintió un ardor en los ojos. Apagó el celular. Guardó silencio. Pero algo dentro de ella gritaba, «Esto no es normal». Gabriel seguía ajeno a todo. En su mundo, todo era perfecto. Luciana era su ángel. Iván era su cuñado ideal. Y Sofía, su hermana de siempre, empezaba a parecerle molesta. «Estás muy callada últimamente», le dijo al día siguiente. «¿Pasa algo?» Ella quiso contarle. Abrió la boca y la cerró. ¿Cómo romperle el corazón sin pruebas? ¿Cómo decirle que su boda se sostenía sobre un engaño sin que pensara que todo era producto de los celos o la paranoia? No, tenía que esperar. Tenía que resistir. El proceso sería duro, pero debía ser superador. Y no podía dar un paso sin estar segura. Iván comenzó a comportarse diferente. Más frío, más lejano. Ya no la abrazaba en la cocina. No la buscaba con la mirada. Apenas dormían juntos. «Es el estrés del trabajo», decía él. Pero Sofía lo sentía. Esa distancia no era laboral, era emocional. Cada vez que intentaba acercarse, Iván encontraba una excusa para salir, para no hablar. Luciana, por su parte, parecía más cómoda cada día, como si la tensión ya no le afectara, como si supiera que el poder estaba en sus manos. Sofía empezaba a ver en ella no a una mujer inocente, sino a una estratega silenciosa. Una noche, Sofía entró a la cocina y los encontró juntos. Iván buscaba algo en la alacena y Luciana lavaba una taza. Nada extraño, pero al verla entrar, ambos se separaron de inmediato. Un paso atrás, como si hubieran cruzado una línea. «¿Quieres té?», preguntó Luciana, demasiado sonriente. «No, gracias», respondió Sofía, con los ojos clavados en los de Iván. El silencio entre ellos duró apenas 3 segundos, pero dijo más que cualquier palabra. Había electricidad. Había una historia, y Sofía sabía que tenía que llegar al fondo. Pasaron los días y la incomodidad creció. Sofía ya no era bienvenida en las conversaciones. Gabriel, sin darse cuenta, comenzaba a defender más a Luciana que a su propia hermana. «Estás exagerando, Sophie. Te estás obsesionando», le dijo una mañana. Ella no supo si llorar o gritar, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Solo asentó con la cabeza, tragándose las dudas, y se prometió que no descansaría hasta descubrir la verdad. Si tenía que seguir a su propio esposo, lo haría. Si tenía que poner cámaras, grabadoras, espías, también. Porque algo grande se estaba gestando. Y no pensaba quedarse de brazos cruzados. El dolor de la sospecha es un veneno lento. Te consume por dentro sin que nadie lo note. Sofía sentía que estaba perdiendo a su marido, a su hermano y a su propia paz mental. Pero en medio de ese torbellino emocional, también comenzó a florecer una fuerza distinta, una que nacía de la decepción, del dolor, de la necesidad de proteger lo que amaba. Esta historia que parecía de traición y tristeza, también estaba revelando un lado suyo que no conocía, uno que se rebelaba, uno que no se rendía, uno que, paso a paso, se estaba volviendo más emocionante y más peligroso. Esa noche,
Frente al espejo, Sofía se miró largo rato. ¿Quién era esa mujer con los ojos cansados, con las manos temblorosas y el corazón en ruinas? Era ella, pero también era otra, una versión de sí misma que no sabía que existía. No voy a permitir que esto siga, se dijo en voz alta. No sabía aún cómo. No tenía un plan, pero había tomado una decisión. No se iba a quedar callada. El camino sería largo, doloroso, pero si había algo que valía la pena, era la verdad. Y aunque doliera, aunque destruyera todo a su paso, ella estaba lista para empezar. Las dudas, cuando se siembran en el alma, crecen como raíces invisibles que lo contaminan todo. Sofía despertó ese día sintiéndose extraña. A su alrededor, todo funcionaba como si nada. Gabriel preparando una lista de invitados, Luciana riendo con su suegra, Iván revisando el correo en su celular. Pero ella ya no podía mirar a nadie sin preguntarse qué había detrás de cada sonrisa. La sospecha la estaba cambiando. Era como llevar una piedra en el pecho, que no dolía, pero tampoco la dejaba respirar. Quería hablar, gritar, confrontar, pero sabía que cualquier paso en falso la convertiría en la villana. Porque la verdad, esa que aún no podía probar, tenía un precio alto. Aprovechando un paseo con Gabriel por el centro, Sofía intentó tantear el terreno. ¿Tú estás seguro de que conoces bien a Luciana?, preguntó con tono casual. Él la miró, extrañado. Claro que sí. ¿Por qué preguntas eso? Ella se encogió de hombros. No sé. Solo que a veces uno se deja llevar por la emoción y no ve cosas. Gabriel soltó una risa seca. Te estás proyectando, Sophie. Estás bien con Iván. Y ahí estuvo. El primer golpe. El primer cambio en la dinámica. Su hermano, su mejor amigo, empezaba a mirarla con desconfianza. El veneno de la duda no solo la estaba contaminando a ella, sino también sus relaciones más profundas. De regreso a casa, el silencio entre ellos fue incómodo. Gabriel puso música, pero ninguno habló. Al llegar, Luciana los recibió con un beso en la mejilla para cada uno. Gabriel sonrió. Sofía se tragó la incomodidad. No podía seguir actuando sin pruebas. Estaba a punto de cruzar una línea. Esa noche, desde la habitación de huéspedes, observó por la ventana el auto de Iván estacionado frente a la casa. Pensó en espiarlo. Pensó en revisar su celular de nuevo. Pero algo más profundo estaba empezando a crecer en ella. La certeza de que ya no podía confiar. Ni en él, ni en nadie. El aislamiento es el primer precio de la verdad. Sofía comenzó a sentirse una extraña en su propio círculo. Gabriel ya no la incluía en decisiones importantes. Luciana, hábil, se hacía la víctima con una maestría digna de actriz de novela. Iván, por su parte, se mostraba tenso cada vez que Sofía entraba en la habitación. Y cuando intentaba acercarse, él respondía con evasivas, como si el amor entre ellos hubiera sido arrastrado por una corriente silenciosa. En su corazón, ella ya no buscaba pruebas solo por curiosidad. Las buscaba por supervivencia, porque sin ellas, terminaría enloqueciendo. Una tarde, decidió actuar. Esperó a que Iván saliera con excusa de una reunión. Lo siguió en el coche de su madre, tomando distancia, con los nervios a flor de piel. No era una mujer celosa, nunca lo fue, pero el instinto la llevaba a ese punto. Lo vio estacionarse frente a un café en una zona discreta. Apagó el motor y esperó. 15 minutos después, vio una figura familiar cruzar la calle. Luciana, iba con gafas oscuras, el cabello recogido. Se sentó frente a Iván. Sofía sintió que el aire le abandonaba los pulmones. No sabía si llorar o tomar el celular. Lo hizo, grabó, pero la distancia era demasiada. El zoom temblaba, la imagen era borrosa. Temblando, intentó acercarse. Bajó del coche, fingiendo revisar algo en el maletero. El corazón le latía como si fuera a salirse por la boca. Cuando volvió a mirar, los vio reír. Una risa genuina, cómplice. Luciana le tocó el brazo a Iván con una familiaridad dolorosa. Sofía sintió que las piernas le fallaban. Regresó al auto, sin decir nada. Condujo sin rumbo por un rato. Lo que había visto no era prueba contundente, pero era un golpe directo a su alma. Ya no había forma de negar que algo pasaba. Esa traición no era solo una idea. Era real, palpable, aunque aún le faltara la evidencia definitiva. Volvió a casa con los ojos enrojecidos. Esa noche no cenó con la familia. Dijo que tenía dolor de cabeza. Gabriel se preocupó, pero no insistió. Luciana fue a llevarle una taza de té. ¿Estás bien?
Sophie, te noto rara, dijo, con un tono dulce que le heló la sangre. Sí, solo estoy cansada, respondió Sofía, mirándola fijamente. Por dentro, hervía. Por fuera, mantenía la calma. Pero en ese juego de máscaras, sabía que Luciana también sabía. Sabía que ella había visto algo. Y por eso, le sonrió con esa sonrisa falsa que usan los que se desafían en silencio. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo supiera que algo se estaba gestando en las sombras. Sofía se encerró en el cuarto, revisando el video grabado. No servía, la calidad era pésima, no se distinguían los rostros. Solo siluetas, solo gestos vagos. Pero lo que más le dolió fue recordar el sonido de su propia respiración entrecortada mientras grababa. Se dio cuenta de que no solo quería salvar a su hermano, quería salvarse a sí misma. De la humillación, del engaño, de esa versión suya que se había anulado por años en nombre de un amor que, al final, no era real. La rabia es un combustible peligroso. Sofía comenzó a tomar notas, a hacer un registro, una bitácora emocional, como si fuera una detective. Los días, las horas, los momentos en que Iván desaparecía, las llamadas de Luciana, los gestos repetidos, las miradas fugaces, todo. Su mente estaba afilada, su corazón más frío. Había perdido la inocencia, pero estaba ganando otra cosa, visión. Y aunque el dolor no la dejaba dormir, también le estaba dando una determinación nueva. Tal vez, esa era su forma de sanar, de iniciar un proceso superador que no había pedido, pero que ya no podía evitar. Una tarde, al salir a caminar, escuchó a Luciana hablar por teléfono en el jardín trasero. No dijo nombres, pero las frases flotaron como cuchillos. No podemos seguir así. Sofía está sospechando. Hoy me miró diferente. Fue todo lo que necesitó para confirmar que no estaba loca, que su intuición no mentía, que sus ojos no habían imaginado esa complicidad. En ese instante, el miedo se transformó en certeza, y la certeza en impulso. Sofía ya no era la esposa que dudaba, ni la hermana sumisa. Era una mujer en camino a desenmascarar una mentira cuidadosamente construida. No dijo nada esa noche. Observó, escuchó, tomó su lugar en la mesa como si fuera una espectadora más de aquella obra grotesca. Pero en su interior, la maquinaria ya estaba en marcha. Un plan comenzaba a gestarse, uno en el que no importaba el dolor ni el conflicto. Porque ahora entendía que lo emocionante de una historia no es solo lo que duele, sino también lo que revela. Y Sofía, sin saberlo, estaba a punto de revelar una verdad que lo cambiaría todo. Era una tarde templada, de esas que no anuncian tragedias, pero esconden presagios entre las sombras. Sofía se había convertido en sombra también, en sigilo, en silencio, en esos pasos que se dan con el corazón en la garganta. Aquella mañana, escuchó como Iván le decía a Gabriel que tenía una reunión en el centro. La excusa era perfecta, tan repetida que ya sonaba a rutina. Luciana, por su parte, había mencionado que saldría a ver los arreglos florales. A Sofía se le cruzaron todos los cables en ese instante. No era coincidencia, no otra vez. Decidió actuar. Ya no bastaba con mirar, ya no bastaba con dudar. Tomó el coche de su madre sin decir nada. Llevaba la cámara de su celular lista, la batería a tope y el corazón galopando sin tregua. Lo vio salir solo, con paso apurado, como quien tiene prisa por llegar a un lugar prohibido. Lo siguió a distancia. Su respiración era errática. La mente le jugaba malas pasadas. Imaginaba excusas, escenarios, desenlaces que no quería enfrentar. Pero algo en ella, quizás el instinto de supervivencia, la empujaba a seguir adelante. Iván condujo hasta una cafetería discreta, en una calle secundaria. Se estacionó y entró. Sofía apagó el motor y esperó. El reloj se volvió su peor enemigo. Cada minuto era un martirio, una posibilidad más de que no pasara nada, de que todo fuera una falsa alarma, o peor aún, que tuviera razón. 16 minutos después, una figura cruzó la calle. Luciana. Venía con lentes oscuros, el cabello suelto, la misma chaqueta que había usado en la cena anterior. Sofía sintió como algo dentro de ella se quebraba. No eran conjeturas. Era real. Era su peor miedo, vestido de cotidianidad. Respiró hondo, sacó el celular y comenzó a grabar desde el interior del coche. Las manos le temblaban tanto que la imagen salía borrosa. Ellos no se besaron. No hubo contacto físico evidente.
pero las miradas eran suficientes. Sofía enfocó como pudo. Los ojos de Luciana chispeaban. Iván reía como hacía tiempo no reía con ella. Hablaban rápido, se tocaban las manos, se inclinaban el uno hacia el otro como si el mundo no existiera. Un camarero trajo algo, y se saludaron como clientes comunes. Desde afuera, podría parecer una reunión normal. Pero Sofía sabía que no lo era. Lo sentía, lo veía. Esa intimidad no se finge. Esa comodidad, esa conexión, no se tenía con una simple cuñada. Trató de acercarse. Bajó del coche con la cámara aún grabando. Caminó lentamente, fingiendo estar hablando por teléfono. Se acercó lo suficiente para captar un fragmento más claro de sus rostros. Y ahí estaba, el gesto. Esa sonrisa que Iván solo mostraba cuando se sentía deseado. Esa inclinación de cabeza de Luciana que era puro coqueteo. Sofía sintió náuseas. Grabó unos segundos más, hasta que Luciana giró la cabeza. No la miró directo, pero por un instante sus ojos se cruzaron. Sofía se dio la vuelta y regresó al coche como pudo, con las piernas temblando. No podía quedarse más tiempo. El riesgo era alto. Si la descubrían, perdería la única ventaja que tenía, el factor sorpresa. Condujo de regreso en automático, como si su cuerpo funcionara por reflejo. En el semáforo, se detuvo y soltó un grito de rabia. Golpeó el volante. ¿Cómo habían llegado hasta ahí? ¿Cómo no lo había visto antes? Una parte de ella quería volver a casa, mirar a Iván a los ojos y gritarle todo. Pero otra parte sabía que no bastaba con la sospecha. No bastaba con un video de mala calidad. Necesitaba algo más. Algo que derribara las máscaras por completo. Esa noche, esperó a que todos durmieran y se encerró en su cuarto con el celular. Reprodujo el video una y otra vez. Pausó en las miradas, en los gestos. Agrandó las imágenes. Trataba de convencerse de que aquello era suficiente. Pero no lo era. Ni para ella, ni para Gabriel. Sabía que, si lo mostraba, él pensaría que estaba exagerando. Que solo era una charla amistosa. Que su mente estaba trastornada. Cerró el celular y lo dejó sobre la mesa. Se sentó en la cama con los ojos perdidos. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente sola. Al día siguiente, durante el desayuno, Gabriel notó su expresión. ¿Qué te pasa, hermanita?, preguntó, sincero. Sofía dudó mucho, pero no pudo más. Sacó el celular, buscó el video y se lo mostró. Gabriel lo vio sin decir una palabra. Al terminar, dejó el teléfono sobre la mesa y soltó una carcajada. ¿En serio? ¿Eso es todo? Sofía, necesitas ayuda. Estás paranoica. Sofía sintió que el mundo se le caía encima. Le arrebató el celular, furiosa. ¿Te parece poco? Míralos bien, no es normal. Gabriel se levantó de la mesa. Basta, no quiero seguir escuchando esto. Luciana apareció en la cocina segundos después. ¿Todo bien?, preguntó con su sonrisa impecable. Gabriel le acarició el hombro. Sí, todo está bien. Sofía apretó los dientes. Luciana la miró de reojo, triunfante. En ese momento, el amor de su hermano era su mayor obstáculo. No iba a creerle. No sin una prueba irrefutable. Y ahora, además de traicionada, Sofía se sentía silenciada, burlada, invisible, pero no derrotada, porque había algo en su interior que aún ardía. Un fuego que no se iba a apagar tan fácil. Esa noche, en silencio, volvió a ver el video. Decidió que no valía la pena discutir, que las palabras ya no servían, que solo quedaba actuar. Compró por internet una cámara de mejor calidad, con lente profesional. Esta vez no fallaría. Esta vez los atraparía. No sería una persecución improvisada. Sería una operación con todas las letras. Porque en su corazón, ya no era solo la esposa herida. Era una mujer en guerra. Una mujer que ya no buscaba salvar su matrimonio, sino salvarse a sí misma. A veces, el dolor se disfraza de dignidad. Sofía lo supo aquella mañana, cuando decidió no responder ni una sola palabra más. Gabriel ya no era su refugio. Su hermano, su cómplice de toda la vida, se había convertido sin darse cuenta en el muro que protegía a la persona que más daño le estaba haciendo. Luciana, con sus lágrimas fáciles y su voz dulce, sabía jugar bien sus cartas. Se acercó a la madre de Gabriel con ojos brillosos y dijo que se sentía incómoda, que no entendía por qué Sofía la trataba con tanta frialdad. A los pocos minutos, la casa entera estaba contaminada por ese aire pesado,
ese juicio silencioso que cae sobre quien se atreve a hablar demasiado alto. Gabriel no tardó en reaccionar. Sophie, tal vez deberías irte unos días, descansar, pensar las cosas. Las palabras le perforaron el pecho. Él también pensaba que estaba loca, que todo era una exageración. Sofía no respondió. Se limitó a asentir con la cabeza. Ya no tenía fuerzas para discutir. Pero mientras subía a empacar sus cosas, tomó una decisión silenciosa. No se iría con las manos vacías. Necesitaba pruebas. Evidencia real. Algo que no pudiera negarse ni destruirse con una sonrisa. Bajó, abrazó a su madre y a su hermano. Y antes de cerrar la puerta, con un gesto disimulado, dejó una pequeña cámara escondida en una maceta del salón. Subió al autobús con los ojos clavados en la pantalla de su teléfono. No lloró. No podía. Sentía la garganta cerrada, como si las lágrimas no tuvieran permiso para salir. Mientras el vehículo se alejaba, conectó el celular a la aplicación de la cámara oculta. El ángulo no era perfecto, pero suficiente. Pasaron unos minutos. Nada. Gente caminando. Conversaciones sueltas. Silencio. Y entonces, el teléfono de Luciana sonó. Ella apareció en el cuadro. Su voz, apenas audible, fue como una puñalada limpia. Hola, mi amor. El tono era de ternura, de intimidad, de quien no tiene miedo. Sofía bajó la mirada. Ahí estaba. La rabia se mezclaba con la impotencia. ¿Cómo podía él, su propio hermano, no ver lo que estaba frente a sus ojos? ¿Era posible que la ceguera del amor fuera tan poderosa? Sofía pensó en todas las veces que lo había defendido, en las veces que lo consoló en sus fracasos amorosos. Recordó cuando él decía que solo confiaría en ella, que era la única que lo conocía de verdad. ¿Dónde había quedado todo eso? Ahora era ella la que tenía que probar su lealtad, con evidencias, como si el amor de hermanos necesitara justificarse. Una parte de ella se quebraba por dentro. Otra se endurecía como hierro. Esa noche, al llegar a casa, Iván la recibió con una frialdad que no se molestó en disimular. «¿Y esa cara? ¿Te peleaste con tu hermano?» Sofía lo miró sin responder. «¿Por qué no me acompañaste? Podrías haber ayudado con los arreglos», dijo él, acomodándose en el sillón con total naturalidad. Ella se sentó frente a él, observando sus gestos, la forma en que evitaba mirarla directamente a los ojos. «Estoy cansada, Iván. Necesito descansar». Se levantó sin esperar respuesta. Esa indiferencia ya no dolía igual. Era como si se hubiera vuelto costumbre. Un castigo emocional que llevaba meses arrastrando. En su cuarto, descargó las imágenes de la cámara. Las revisó cuadro por cuadro. Las voces aún eran débiles, pero distinguibles. Frases como «tenemos que ser más cuidadosos» o «ella no se va a quedar quieta» comenzaban a construir un rompecabezas macabro. No tenía el cuadro completo, pero ya estaba cerca. Esa traición no solo era física, era emocional, era planeada, era una ofensa doble, como esposa y como hermana. Y aunque no tuviera todo, lo que tenía ya empezaba a doler como una certeza. Porque el alma reconoce lo que el ego intenta negar. En el trabajo, Sofía no podía concentrarse. Las horas pasaban entre llamadas perdidas, correos sin contestar y pensamientos que no la soltaban. Lo más cruel era fingir que todo estaba bien. Sonreír cuando querías gritar. Decir buenos días cuando por dentro temías que fuera el último día de tu dignidad. Por momentos, se preguntaba si valía la pena todo este desgaste. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si, de alguna manera, estaba viendo cosas que no eran? Pero en el fondo, sabía que no. Que esa corazonada que no la dejaba dormir tenía un origen real. El alma rara vez se equivoca. Gabriel no respondió sus mensajes durante 2 días. Ni una llamada. Ni un simple «¿cómo estás?». El silencio era el mayor castigo. Y, sin embargo, Sofía lo aceptó. Sabía que el camino hacia la verdad no sería fácil. Pero también sabía que, al final, lo que estaba haciendo era por amor. Un amor firme. Un amor de verdad. No como el de Luciana o Iván, que se escondía entre mentiras y hoteles baratos. A veces, el amor más puro es el que tiene que romper todo para proteger lo que importa. Y si para salvar a Gabriel tenía que herirlo primero, entonces lo haría, con el alma rota, pero firme. Luciana volvió a escribirle un mensaje. Un texto corto. «Lamento que las cosas se hayan puesto así. Espero que estés mejor». Sofía no respondió. Sabía que esa mujer no escribía por remordimiento, sino por estrategia. Era una jugadora fría.
inteligente, manipuladora. Y ese mensaje no era más que una prueba de que intuía que Sofía no se rendiría, que estaba cerca, y tenía razón. Sofía ya no dudaba, ya no se sentía loca, solo estaba esperando el momento adecuado, el instante perfecto para que todo cayera como un dominó inevitable. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde la ventana de su habitación, se preguntó algo que muchas mujeres callan. ¿Hasta dónde se puede llegar por la verdad? ¿Cuántas relaciones se deben romper para preservar una sola que sea verdadera? No hay manual, no hay respuestas claras, pero lo que Sofía tenía claro era que no podía seguir siendo cómplice de su propio dolor. Estaba cansada de callar, de fingir, de llevar una vida con sabor a mentira. A partir de ahora, su silencio dejaría de proteger a los otros. Porque, al fin y al cabo, ¿quién protege a la mujer que protege a todos? La madrugada la sorprendió con un nuevo plan. Si la cámara fija había funcionado, quizás era momento de moverse con mayor precisión. Buscó en internet cámaras ocultas con micrófonos de largo alcance. Hizo una lista, comparó precios, programó las entregas. Sabía que esto ya no era solo una reacción emocional, era una estrategia, una búsqueda justificada. Y, en el fondo, también era su propia forma de reconstruirse. Porque había algo profundamente superador en esa lucha. Estaba dejando de ser la mujer que esperaba amor, para convertirse en la mujer que exige respeto. Y eso era el principio de algo verdaderamente emocionante. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de Iván fue la señal. Sofía ya no temblaba al espiarlo, ni dudaba al seguirlo con la mirada. Lo que antes era culpa se había transformado en convicción. En esa transformación había dolor. Sí, pero también un tipo de fuerza nueva que nunca antes había sentido. Apenas él salió, ella encendió la computadora y abrió la aplicación conectada a la cámara oculta de la casa de Gabriel. Lo hacía cada mañana, como quien revisa las noticias. Las imágenes eran estáticas. Un sofá, una mesa, las sombras de personas que iban y venían. Y luego, como una escena cuidadosamente ensayada, la voz de Luciana apareció de nuevo. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar?, decía. Su tono no era dulce esta vez, sino tenso, casi frustrado. No se oía la respuesta, solo un silencio largo, seguido de un suspiro. Sofía contuvo la respiración. Podía imaginar perfectamente a Iván del otro lado de la línea. No necesitaba verlo. Sabía cómo se oía cuando callaba por miedo, cuando callaba por no saber qué responder. Ella sospecha, me mira distinto, no me va a dejar en paz. La voz de Luciana volvió a sonar. Sofía tragó saliva. Cada palabra era una puñalada. Cada pausa, un golpe de realidad. La traición tenía voz, y ya no se podía negar. La cámara, sin embargo, no era suficiente. Las voces seguían siendo débiles, las imágenes incompletas. Sofía sabía que no bastaba con frases sueltas. Necesitaba rostros, gestos, momentos. La verdad debía tener cuerpo, sonido, alma. Y ella no podía esperar a que ocurriera por accidente. Entró a una tienda online y buscó cámara de la pela con micrófono direccional. Había miles. Eligió una. Compró. Al día siguiente, pidió licencia en el trabajo. No por enfermedad, sino por cordura. Se estaba jugando mucho, demasiado. Su matrimonio pendía de un hilo podrido. Su hermano, al borde del abismo. Y en el centro de todo, ella, con el alma hecha trizas y la esperanza aferrada al instinto. Pasó horas revisando los tutoriales, aprendiendo cómo colocar el dispositivo sin ser notada. Parecía una espía de película barata, pero no le importaba. Cada paso era parte del proceso superador que estaba viviendo. Esa no era la Sofía que había llegado a casa de su hermano con una sonrisa fingida. Era otra, más determinada, más despierta. En algún rincón, el miedo seguía existiendo, pero ya no mandaba. Lo que dirigía sus acciones ahora era el amor. No el amor romántico, no. El amor por la verdad, por su hermano, por sí misma. Un amor que empezaba a doler como nunca, pero también a curarla de a poco. El plan era sencillo: seguir a Iván con la cámara puesta, grabar todo lo que pudiera. En la primera salida, lo acompañó al supermercado. Caminaban entre pasillos, ella detrás, fingiendo buscar ofertas, mientras el aparato escondido en su bufanda captaba cada conversación. Nada revelador, solo frases vacías, listas de compras, silencios incómodos. Al salir, Iván recibió una llamada. Se apartó unos pasos.
Sí, te veo mañana. Ella no sospecha. Las palabras fueron como una descarga eléctrica. Sofía lo grabó, y cuando él regresó, le sonrió con una naturalidad que jamás creyó tener. Esa noche, al revisar el audio, se dio cuenta de algo. Estaba actuando, fingiendo, sobreviviendo a una rutina vacía mientras armaba en secreto el rompecabezas más cruel de su vida. ¿Cuánto más iba a aguantar? ¿Cuánto puede resistir una mujer cuando sabe que el mundo que la rodea es una farsa? No estaba siendo fuerte por gusto. Lo era porque no tenía otra opción. Porque si se derrumbaba, nadie más la levantaría. Gabriel seguía sin hablarle. Iván dormía con la espalda hacia ella. Y Luciana. Bueno, Luciana jugaba sus cartas con más confianza que nunca. El siguiente paso era seguirlos. No confiar en la casualidad. Ella misma provocaría el encuentro. Fingió tener una reunión y dejó el teléfono sobre la mesa del comedor, grabando. Luego salió, caminó media cuadra y esperó. No tardaron. Iván subió al auto y minutos después, Luciana salió con una bolsa de pan en la mano. Subió con él. El coche se alejó. Sofía respiró hondo y lo siguió. No sabía a dónde iban, pero en su interior ya lo intuía. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Esa certeza sorda, esa punzada bajo el pecho, ya no se iba. Se estacionaron frente a una plaza apartada. Hablaron por más de 20 minutos dentro del coche. Sofía grabó todo desde el suyo, a una distancia prudente. No hubo besos, pero sí un gesto definitivo. Iván tomó la mano de Luciana y la besó con ternura. Un beso lento, lleno de confianza. Sofía se encogió sobre el asiento. No lloró, no gritó, solo cerró los ojos y dejó que el silencio la cubriera. No necesitaba más. La traición ya era cuerpo, ya era piel, ya era verdad tangible. No importaba cuánto la disfrazaran. Ella lo había visto con sus propios ojos. Al volver a casa, no habló, no comió, no discutió. Se encerró en su cuarto y comenzó a editar los videos. Recortó, ajustó, mejoró el audio. Sabía que no estaba lista para mostrarlos aún, pero quería tenerlo todo ordenado. Quería que, cuando llegara el momento, no hubiera lugar a excusas ni negaciones. Y mientras lo hacía, se dio cuenta de algo inquietante. Ya no tenía miedo. Solo calma. Una calma rara, gélida, como la de quien ha aceptado que todo está perdido, pero también que todo puede comenzar de nuevo. ¿Y si la verdad no lo curaba todo? ¿Y si Gabriel, incluso con las pruebas en la mano, decidía no creer? Era un riesgo que Sofía estaba dispuesta a correr, porque lo importante no era convencer a los demás. Era dejar de traicionarse a sí misma. Había vivido meses en una prisión emocional, temiendo romper lo poco que quedaba. Ahora entendía que, a veces, solo rompiéndolo todo se puede reconstruir desde un lugar más verdadero, más fuerte, más libre. La cámara fue entregada. Las grabaciones, guardadas en 3 lugares distintos. Sofía se sentó frente al espejo y se observó largamente. Ya no se reconocía del todo, pero eso no era malo. Tal vez crecer, de verdad, era eso. Dejar ir la imagen cómoda de quien fuiste y abrazar con dolor la mujer que estás llamada a ser. Una mujer emocionante no por lo que sufre, sino por cómo resiste, por cómo se levanta. Y aunque el rostro en el espejo tenía ojeras, también tenía fuego. Y ese fuego era el que la llevaría hasta el final. La verdad, cuando está por revelarse, se siente en el cuerpo, no en la mente, ni en el corazón, en la piel. Esa noche, Sofía se lo dijo a sí misma frente al espejo: hoy es el día. Había algo en la forma en que Iván se peinó, en cómo eligió su camisa, en ese mensaje que llegó al celular y que leyó con una sonrisa que no le pertenecía. Ella no preguntó a dónde iba. Él dijo que tenía una reunión de negocios de último minuto. Ni se molestó en ser creíble. Sofía asintió, le dio un beso en la mejilla, frío como piedra, y se fue al cuarto. Esperó 5 minutos. Luego salió por la puerta trasera, con la cámara colgando al cuello bajo una bufanda. La noche la envolvía como una aliada silenciosa. Siguió el auto de Iván por avenidas semivacías, con las luces bajas, el corazón atragantado en la garganta. Nunca había sentido una ansiedad tan física. Las manos le sudaban, el volante le temblaba, y sin embargo, no pensaba detenerse. Lo vio estacionar frente a un hotel discreto, de fachada anodina y sin grandes anuncios. Uno de esos lugares que se eligen para lo prohibido. Sofía no apagó el motor. Esperó, por unos segundos,
Pensó que tal vez solo estaba paranoica. Pero entonces lo vio. Luciana, con un pañuelo en el cabello, caminando deprisa, como quien no quiere ser vista. Entró por la puerta lateral. Sofía bajó del auto. Se acercó lo suficiente como para verlos en la recepción, hablando con el encargado. No escuchaba, pero lo intuía todo. Risas, miradas, una clave repetida. Iván puso su mano sobre la cintura de Luciana. Sofía apretó los dientes, sacó el celular y grabó. El video era nítido. El zoom captaba cada gesto. No necesitaba más. Pero aún así, lo siguió con la mirada mientras subían por las escaleras y desaparecían en el segundo piso. Sintió un mareo. Se apoyó contra la pared del hotel y dejó caer la cámara dentro del bolso. No podía moverse. La traición, cuando deja de ser sospecha y se convierte en certeza, ya no duele igual. Ya no arde. Quema. Sofía caminó de regreso al coche como una autómata. Cerró la puerta, respiró hondo y dejó escapar una carcajada que fue más llanto que risa. ¿Lo sabía? Siempre lo supe, murmuró. Pero saberlo no te salva. Saberlo no hace que duela menos. Al contrario, verlo, confirmarlo, tenerlo grabado, todo eso hace que la herida, en lugar de cerrarse, se abra más. Porque ahora ya no hay marcha atrás. Ya no puede engañarse a sí misma. Manejando de regreso a casa, pensó en Gabriel. En cómo le mostraría esto. En cómo derrumbaría su mundo con un solo archivo. Sintió culpa, miedo, y un pensamiento oscuro la atravesó. ¿Y si su hermano la odiaba? ¿Y si, al ver la verdad, elegía seguir con la mentira? Porque a veces, la verdad no libera. A veces, la verdad destruye. Y Sofía lo sabía. Pero también sabía que no podía cargar más con ese peso. Que, por más que doliera, lo que estaba a punto de hacer era un acto de amor. Uno torcido, sí, pero amor al fin. Amor que duele, que sangra, pero que intenta salvar. Al llegar a casa, Iván aún no había vuelto. Sofía se duchó, pero el agua no lavó nada. No el olor, ni el dolor, ni el temblor. Se puso un pijama viejo, de esos que usaba cuando aún creía que tenía un hogar. Se sentó en la cama, abrió la laptop y transfirió el video. Lo guardó en 3 carpetas, con nombres diferentes, en discos distintos. No iba a perder esa prueba. Era su única bala. Y si había llegado hasta aquí, no podía fallar ahora. Escuchó el portazo. Iván entraba. Su perfume llenó el pasillo. Su risa falsa resonó desde la cocina. «Ya llegué», gritó. Y ella, desde el cuarto, respondió. «Bien». Él no entró a verla. Ella tampoco fue a buscarlo. Era como si cada uno viviera en una dimensión distinta dentro de la misma casa. A la mañana siguiente, durante el desayuno, él hablaba de trivialidades. Noticias, tráfico, clima. Sofía lo miraba con una mezcla de asco y compasión. Y se preguntaba, una vez más, ¿cómo es que los infieles pueden actuar con tanta normalidad? ¿Cómo pueden hablar del clima después de haber destruido un corazón? Esa frialdad era más humillante que el acto mismo, porque revelaba el nivel de desapego, de abandono, de falta total de humanidad. Durante el resto del día, Sofía no salió de casa. Se dedicó a ver los videos una y otra vez. Buscaba fallas, posibles puntos débiles que pudieran ser usados en su contra. Pero el material era claro, innegable. Incluso tenía el rostro de ambos al entrar juntos, la mano de Iván en la cintura de Luciana, la entrada al cuarto marcada con el número 208. Cada imagen era una prueba, una verdad que ardía, pero también fortalecía, porque en medio de todo ese desastre, Sofía empezaba a sentir que algo dentro de ella se estaba rearmando. Como si, entre las ruinas, surgiera algo distinto, algo más resistente. Esa noche, volvió a mirar a Iván mientras dormía. Tenía el rostro tranquilo, la respiración pausada. Dormía como duermen los inocentes o los cobardes. Y entonces, sin darse cuenta, le habló en voz baja. «Tú duermes tranquilo sabiendo que me estás rompiendo. Sabes el infierno que es vivir con la certeza de que no soy suficiente. ¿Te importa?» No esperaba respuesta, pero decirlo en voz alta fue liberador. Porque por primera vez, no le hablaba al hombre que amaba. Le hablaba al hombre que la había traicionado. Y lo más emocionante, aunque le costara aceptarlo, era que al hablar así, sin miedo, sentía que estaba renaciendo. No con alegría, no con euforia, sino con una calma firme, con una decisión nueva. Se prometió que no lloraría más frente a él. Que,
Desde ese momento, cada lágrima sería transformada en fuerza. Que, cuando mostrara el video, lo haría sin temblar. Que no lo haría solo por ella, sino por Gabriel, por la familia, por la verdad. Por cada mujer que ha sido silenciada, ignorada o llamada loca por seguir su instinto. Cerró la laptop, se acostó en la cama y se cubrió con la manta hasta el cuello. El cuarto estaba en silencio. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, Sofía también, pero de otro modo. Con los ojos cerrados, pero el alma despierta. Porque sabía que el día más difícil estaba por llegar. Y ella, sin quererlo, ya estaba lista para enfrentarlo. El tiempo tiene un modo cruel de detenerse justo cuando más se necesita que avance. La mañana siguiente amaneció con un sol tibio, indiferente al caos emocional que Sofía llevaba por dentro. Estaba en la cocina, frente a una taza de café que ya no sabía a nada. Iván hablaba con su madre por altavoz, riendo, contando anécdotas, fingiendo. Esa capacidad suya de simular normalidad se volvía cada vez más espeluznante. Sofía se preguntaba si alguna vez él amó de verdad o si simplemente aprendió a interpretarlo. Porque hay amores que no son sinceros, solo son útiles. Iván había hecho del amor una rutina, un hábito, una pantalla. Y ella había creído en eso como quien cree en el aire que respira. Gabriel, por su parte, seguía sin responder. Ni una llamada, ni un mensaje. Luciana, en cambio, no paraba de publicar fotos en las redes, desayunos juntos, ensayos de vals, selfies con la suegra. Sofía no entendía cómo podía sostener tanta mentira sin pestañear. Tal vez era eso lo que más le dolía. No el acto de la traición en sí, sino la calma con la que se ejecutaba. La frialdad, la ausencia total de culpa. Esa ligereza con la que algunos lastiman y siguen adelante como si nada. Y entonces, en medio de ese pensamiento, apareció la pregunta más difícil. ¿Realmente quiero mostrarle esto a mi hermano? ¿Realmente quiero ser yo quien destruya su mundo? Esa duda la acompañó todo el día. Salió a caminar por el parque para despejarse. Llevaba los audífonos puestos pero no escuchaba música. Solo ruido. El ruido de sus pensamientos, de sus miedos, de sus memorias. Recordó la primera vez que Iván la llamó mi reina. El día en que Gabriel lloró en su hombro tras su ruptura anterior. Todos esos momentos ahora se mezclaban con imágenes borrosas del hotel, de la cafetería, de la voz de Luciana diciendo ella sospecha. Todo formaba parte de un collage emocional demasiado pesado. Y aún así, Sofía sabía que el momento se acercaba. Durante un almuerzo familiar, organizado para ultimar detalles de casamiento, todos parecían felices. Luciana se movía con elegancia, saludaba a los tíos, reía con las primas, ayudaba con los centros de mesa. Iván, sentado a su lado, jugaba con una servilleta doblándola entre los dedos como un niño aburrido. Sofía, en una esquina, observaba todo como si estuviera fuera de su cuerpo. Una espectadora dentro de su propia historia. En ese instante comprendió que nadie sospechaba nada, que ella era la única con la verdad. Y esa verdad le quemaba la lengua, pero también le quemaba el alma. Gabriel levantó su copa para brindar. A la mujer que cambió mi vida, dijo. Luciana fingió sorpresa. Todos aplaudieron. Sofía bajó la mirada. La presión en el pecho era insoportable. Quiso gritar, quiso correr, quiso parar el tiempo, pero no lo hizo, porque en ese segundo entendió algo aterrador. El amor no basta. El amor no salva a quien no quiere ser salvado. Y aún así, ¿cómo podía permitir que su hermano se casara con alguien que jugaba con él? ¿Podía vivir sabiendo que fue testigo silenciosa de esa mentira? ¿Podía seguir durmiendo tranquila después? Esa noche, en su cuarto, abrió los archivos una vez más. Reprodujo el video del hotel, las grabaciones de las llamadas, las fotos del café. Todo, uno tras otro, como una ceremonia de despedida. No de su hermano, no de su matrimonio, sino de su antigua vida. Porque a partir de ese momento, Sofía ya no sería la misma. Había algo en ese acto, en ese enfrentamiento con la verdad, que tenía algo profundamente superador. Como si revelar lo oculto fuera también una manera de renacer. De romper con todo lo que ya no servía, incluso si eso incluía su relación con Gabriel. Programó una cita con el encargado de sonido del salón. Fue en secreto. Le explicó que, durante la ceremonia, habría un momento sorpresa y que necesitaba que cortaran la luz al recibir su señal. El hombre, intrigado, aceptó. Sofía le pagó por adelantado. No tembló,
No dudó. Su voz fue firme. Al salir del lugar, se sentó en un banco y se quedó mirando el cielo. Respiró hondo. Por primera vez en días, sintió que había tomado una decisión. Y no era una decisión impulsiva ni vengativa. Era una decisión por amor, por justicia, por respeto. Compró un vestido nuevo para la boda. Uno sobrio, elegante, distinto a lo que solía usar. Era su forma simbólica de declararse en pie de guerra. Si iba a enfrentar la tormenta, no lo haría con ropa vieja. Lo haría con la frente en alto. Esa noche, cenó sola. Iván no llegó, no avisó, no dio explicaciones. Y Sofía, por primera vez, no sintió ansiedad. Sintió libertad. Un vacío raro, incómodo, pero liberador. Como cuando te quitas un anillo que te aprieta hace años. El dedo aún está marcado, pero ya puede moverse. Luciana le escribió un mensaje corto. Estoy nerviosa. Mañana es un gran día. Sofía lo leyó sin responder. Luego apagó el teléfono y se recostó. En la oscuridad del cuarto, el silencio fue absoluto. Y en medio de ese silencio, una certeza le brotó del pecho. Si callaba, sería cómplice. Y ella no estaba hecha para eso. No más. Había callado suficiente. Había aguantado demasiado. Mañana, todo cambiaría. Mañana no habría vuelta atrás. Y en el fondo, por más doloroso que fuera, eso también tenía algo de emocionante. Antes de dormir, se preguntó si Gabriel la perdonaría. Sí, después de ver la verdad, entendería que todo lo hizo por él. No había forma de saberlo, pero no importaba. Lo esencial era que ella pudiera perdonarse a sí misma. Porque vivir en silencio por miedo a herir a otros es también una forma de morir. Y Sofía no quería morirse en vida. No más. Cerró los ojos. El sueño tardó en llegar. Pero cuando llegó, no fue pesado. Fue ligero, como quien, por fin, se permite descansar. El día comenzó con una calma falsa, de esas que preceden a las tormentas más devastadoras. Sofía se despertó antes del amanecer, como si su cuerpo supiera que la jornada que tenía por delante no sería una más. Recorrió la casa en silencio, repasando mentalmente cada paso del plan. El proyector, las luces, el video listo en el pendrive. Todo estaba preparado, todo menos su corazón, que latía como si fuera a estallar. Gabriel había vuelto a escribirle la noche anterior. Un simple te quiero mucho, hermana. Eso la hizo llorar en silencio, porque sabía que ese amor sería puesto a prueba muy pronto. Iván, como si sintiera que algo cambiaba, se mostró particularmente amable. Le preparó café, le besó la frente, le habló de una escapada para después del matrimonio de Gabriel. Podríamos ir al mar, desconectar. Ella sonrió. Qué habilidad la suya para fingir. Qué capacidad para mentir sin torcer una pestaña. Lo escuchó sin interrumpir, como quien escucha el zumbido de un ventilador. Y pensó, una vez más, en todo lo que había tolerado. En cómo lo había perdonado cuando no merecía ni un silencio. En cómo había cerrado los ojos, esperando que él se convirtiera en alguien que nunca quiso ser. A media mañana, Iván salió con la excusa de buscar el traje. Sofía lo siguió sin que lo supiera. Sabía que no podía arriesgarse a llegar al altar con la única prueba del hotel. Quería más. Necesitaba algo tan sólido que ni el más ciego pudiera negarlo. Lo vio conducir con calma hasta un centro comercial. Luego, inesperadamente, dobló por una calle lateral y se detuvo frente a un pequeño hotel boutique. Sofía estacionó a unos metros. Sacó su cámara y esperó. Pasaron 15 minutos. Entonces, Luciana apareció. Iba vestida con una blusa blanca, gafas grandes y esa seguridad con la que solo camina quien no teme ser descubierto. Entraron por la puerta trasera. Sofía bajó del coche. Se acercó por el lateral del edificio. Sabía que lo que estaba haciendo era riesgoso, pero ya no podía detenerse. Apoyó la cámara sobre un muro bajo, enfocó la entrada secundaria y empezó a grabar. No había nadie más. La calle estaba vacía, como si el universo hubiera pactado con ella un momento de soledad absoluta. 10 minutos después, la puerta se abrió. Iván y Luciana salieron. Reían. Él le acarició el rostro. Ella lo abrazó por la cintura. Y luego, sin temor alguno, se besaron. Lento, largo, como si no tuvieran prisa, como si el mundo fuera de ellos. Sofía no lloró, no tembló, no gritó. Grabó, con la mano firme y el alma anestesiada. Cuando el coche de ellos arrancó, ella volvió al suyo, cerró las ventanas
y apoyó la cabeza contra el volante. Cerró los ojos. Era el final de la persecución. El momento que había imaginado cientos de veces. Lo tenía. Las pruebas, la imagen, el sonido, el pecado en alta definición. Y sin embargo, lo que sentía no era victoria. Era un hueco, una mezcla extraña de tristeza, alivio y rabia. Porque incluso cuando tienes razón, perder duele igual. En casa, editó el video en silencio. No le agregó música, no hizo cortes elegantes. Solo unió las piezas. La llegada, el abrazo, el beso, el coche alejándose. Era suficiente. Lo exportó en un archivo limpio, con el nombre verdad. Al terminar, lo guardó en una carpeta, lo subió a la nube, lo copió en 2 pendrives distintos. Uno lo guardó en su bolso, otro lo escondió en su ropa interior. Esa noche, cenó sola. Iván no volvió, no dio explicaciones, pero Sofía ya no esperaba nada de él. Lo único que esperaba era la mañana siguiente. Se vistió con el mismo vestido nuevo que había comprado días antes. Se peinó con cuidado. Maquilló sus ojos como una guerrera que se pinta para el combate. Al verse en el espejo, no se reconoció del todo. Esa mujer no era la misma que había llegado a la casa de su hermano con una sonrisa de hermana mayor. Esa mujer había sido golpeada por el amor, pisoteada por la mentira, y aún así, estaba de pie, con el rostro firme y los ojos encendidos. Había algo profundamente superador en esa transformación, porque no se trataba solo de destruir una farsa, se trataba de recuperar su dignidad. El salón estaba adornado con flores blancas y luces cálidas. La gente sonreía, tomaba fotos, se abrazaba. Sofía caminaba entre ellos con la mente en otro lugar. Cada palabra que escuchaba era un eco lejano. Sabía que, en pocas horas, todo eso volaría por los aires. Pero no había marcha atrás. Lo que estaba a punto de hacer podía destruir familias. Podía dejar heridas profundas. Y aún así, en su pecho había una certeza. No podía permitir que Gabriel se casara con una mujer así. Porque el amor verdadero no oculta, no traiciona, no finge, y su hermano merecía algo mejor. Luciana apareció al fondo del salón, con un vestido de encaje marfil y una sonrisa impecable. Se acercó a Sofía, le dio un beso en la mejilla y susurró: «¿Estás lista para ver cómo empiezo mi nueva vida?». Sofía la miró fijo, más lista que nunca. Su voz no tembló. Luciana se alejó, segura. No sabía que el video ya estaba en manos del encargado de sonido. No sabía que la boda sería interrumpida. No sabía que la justicia se disfrazaría de hermana. Y Sofía tampoco sabía cómo terminaría todo. Pero algo en su pecho le decía que, al menos, esta vez, no se quedaría callada. El reloj marcó las 3 de la tarde. Todos tomaron sus lugares. El cortejo comenzó. Gabriel, vestido de blanco marfil, entró con una sonrisa que partía el alma. Sofía lo vio desde la primera fila y sintió como se le partía el corazón. Y sin embargo, respiró hondo. Porque a veces, lo más emocionante no es salvar a alguien, sino atreverse a ser quien le muestra lo que nadie quiere ver. Cerró los ojos. El momento había llegado. La noche anterior a una boda debería estar envuelta en nervios dulces, en ilusiones que no dejan dormir. Pero esa noche, en casa de Gabriel, la calma era tan tensa que podía cortarse con una palabra mal dicha. Sofía se encerró en su habitación después de cenar apenas 2 bocados. El vestido ya colgaba de la puerta del armario. El maquillaje estaba listo, el bolso con el pendrive en su interior, esperándolo todo. Afuera, los demás brindaban por el día más feliz de la vida de Gabriel, sin saber que estaban celebrando sobre una bomba emocional. Nadie sospechaba lo que venía. Nadie. Y en ese silencio, Sofía entendió que la verdad no solo duele, pesa. Se sentó frente al espejo, con las luces encendidas, observando su reflejo como si tratara de encontrar a la mujer que había sido antes de todo. Pero ya no estaba. Quedaban rastros, los ojos, la forma de apretar los labios cuando se contenía, la cicatriz en la ceja que Gabriel le hizo sin querer de niños. Sin embargo, el brillo era otro. Era una mirada más dura, más despierta, menos ingenua. ¿En qué momento había dejado de buscar explicaciones y había empezado a prepararse para actuar? Tal vez cuando entendió que no se puede salvar a alguien sin arriesgarse a perderlo primero. Y eso, justo eso, era lo más aterrador. Volvió a revisar el video, no para confirmar nada, sino para reforzar su convicción. Cada segundo era una evidencia.
El beso, el abrazo, la risa de Iván, el rostro de Luciana encendido por un deseo que nunca había mostrado con Gabriel. Sofía pausó en ese momento, justo cuando Iván acariciaba la mejilla de su amante. Se preguntó si alguna vez se la miró así a ella. Si alguna vez su risa fue sincera o si siempre fue una impostura. No le dolía ya por él. Le dolía por ella misma, por todas las veces que aceptó tan poco, creyendo que era todo lo que merecía. A las 11 de la noche, su celular vibró. Era un mensaje de Luciana. Mañana comienza todo. Gracias por acompañarme en este momento tan importante. El descaro era impresionante. Leer esas palabras le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda. Guardó el teléfono sin contestar. Esa mujer estaba tan convencida de su propio teatro que ni siquiera contemplaba la posibilidad de que su mentira estuviera en riesgo. Y eso, de alguna manera, le daba más fuerza a Sofía. No por venganza, sino por justicia. Porque hay traiciones que no pueden quedar impunes, aunque eso implique dinamitar la armonía familiar. Abrió el cuaderno donde había anotado todas las señales que la llevaron hasta allí. Era como releer un diario de guerra. Cada página tenía frases breves, datos, fechas, momentos. Era su mapa emocional, su ruta hacia el dolor y también hacia la verdad. Al llegar a la última página, escribió solo una palabra: mañana. Luego cerró el cuaderno, lo colocó en la maleta junto al resto de sus cosas. Porque una parte de ella sabía que, después de esa boda, ya no tendría casa a la cual volver. Que todo lo que era, todo lo que tenía, cambiaría de forma. La madrugada fue larga. Se levantó varias veces. Miró el reloj. Releyó los mensajes de Gabriel. Sintió miedo. Por momentos, la asaltó la duda. ¿Y si se estaba equivocando? ¿Y si, a pesar de todo, él la odiaba después? ¿Y si, al mostrarle la verdad, también perdía al único vínculo real que le quedaba en el mundo? Pero la otra voz, la que había crecido dentro de ella como una raíz firme, le respondía con claridad: callar sería peor. Ser cómplice, más doloroso. La verdadera traición no era revelar la verdad, sino permitir que el engaño se consumara sin hacer nada. A las 5 de la mañana, se bañó en silencio. Se vistió despacio. Cada prenda que elegía era un escudo. El maquillaje, su armadura. Se peinó con precisión quirúrgica, como si el peinado pudiera sostener su temple. Cuando terminó, se miró al espejo y dijo en voz baja: vas a hacerlo. Vas a proteger a quien amas, aunque te duela. Tomó el bolso, revisó por última vez el contenido, y salió del cuarto con paso decidido. La casa aún dormía. Caminó por los pasillos como quien pisa tierra sagrada antes de una batalla. El salón ya estaba abierto cuando ella llegó. El encargado de sonido la reconoció al instante. ¿Todo en orden?, preguntó. Sofía asintió y le entregó el pendrive. Cuando yo me ponga de pie, das play. Justo después de que el padre diga: si alguien tiene algo que objetar, punto. El hombre la miró con sorpresa, pero no preguntó nada. Sofía agradeció ese silencio. A veces, no hay nada más valioso que un extraño que no te juzga. Volvió al coche, respiró hondo, y se quedó ahí por un momento, con las manos en el volante. Luego cerró los ojos, y lloró. No fue un llanto de angustia. Fue un llanto limpio, de esos que sueltan lo que ya no sirve. Lloró por ella, por Gabriel, incluso por Iván, por el hombre que alguna vez creyó que podía ser. Lloró por la mujer que fue, por la mujer que ya no sería. Cuando terminó, se limpió el rostro con un pañuelo, retocó el maquillaje y salió del coche. La música ya sonaba dentro del salón. La gente comenzaba a llegar. Y con cada paso hacia la entrada, Sofía sentía que algo en ella moría. Pero otra parte, más sabia, más firme, nacía con más fuerza que nunca. Las flores estaban puestas. El altar decorado. Las sillas ocupadas por rostros conocidos. Gabriel aún no había llegado. Sofía se sentó en la primera fila, sola. Miró a su alrededor, sintiendo que todos eran fantasmas. Cada palabra que escuchaba, cada risa, era una burla a su dolor. Y sin embargo, ahí estaba, de pie, presente, firme, a minutos de hacer lo que nadie más se atrevía. Porque en un mundo donde todos prefieren callar, ella eligió hablar. Y esa decisión, por más devastadora que fuera, también era profundamente superadora. Porque solo quien enfrenta la oscuridad puede ser luz para los que ama. El salón rebosaba de luz y alegría, como si nada pudiera ir mal en ese escenario de ensueño.
Cada detalle estaba en su lugar. Las flores, los manteles de lino blanco, las cintas doradas en las sillas. Los invitados reían, se abrazaban, tomaban fotos, comentaban lo hermosa que se veía Luciana. Pero Sofía, sentada en la primera fila, no oía nada. Cada sonido llegaba a ella como un eco distante, como si estuviera bajo el agua. Sus ojos, fijos en el altar, no parpadeaban. Tenía los dedos entrelazados sobre el regazo, sosteniendo el bolso con la grabación que lo cambiaría todo. El momento se acercaba. El peso de la verdad temblaba entre sus manos. Gabriel entró al salón entre aplausos. Estaba radiante. Su sonrisa era amplia, genuina, y esa imagen le partió el alma a Sofía. Él saludaba a todos, repartía besos, y cuando llegó frente al altar, levantó la mirada y la encontró. Sus ojos se cruzaron por un instante. «Te quiero», dijo él con los labios, sin voz. Sofía asintió, tragando saliva. Esa expresión de amor fraternal fue como una cuchillada, porque ella sabía que estaba a punto de derrumbarle el mundo, a punto de romperle el corazón con una sola acción. Y aún así, no podía echarse atrás. No después de todo lo que había visto. Luciana apareció de la mano de su madre. Avanzaba con paso firme, deslumbrante, con el vestido blanco ajustado y una sonrisa que habría convencido al mismo cielo. Todos los ojos estaban sobre ella. Sofía no podía dejar de pensar en esa misma mujer, la noche anterior, abrazando a Iván en la entrada del hotel. Su cuerpo temblaba. Quiso levantarse. Quiso gritar que pararan todo, pero algo dentro de ella le dijo: espera. Espera al momento exacto. No antes, no después. El impacto debía ser definitivo, letal, porque una verdad a medias también puede ser una forma de traición. El padre comenzó la ceremonia con la solemnidad de siempre. Habló del amor, del compromiso, de la fidelidad. Cada palabra era un puñal en el pecho de Sofía. Gabriel miraba a Luciana como si tuviera el universo entero en los ojos. Luciana, por su parte, sabía actuar bien. Sus gestos eran suaves, sus miradas dulces, su voz serena. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar el desastre que se avecinaba. Y entonces llegó el momento. El instante que Sofía había ensayado 1000 veces en su mente. El sacerdote dijo: si alguien tiene algo que objetar, hable ahora o calle para siempre. Sofía se puso de pie. El murmullo fue inmediato. Todos voltearon hacia ella, con los ojos llenos de sorpresa. Luciana parpadeó, nerviosa por primera vez. Gabriel frunció el ceño. El padre se quedó en silencio, esperando. Sofía respiró hondo, cerró el bolso y dio un paso al frente. «Yo tengo algo que decir». Su voz resonó con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. El encargado de sonido, desde el fondo del salón, entendió la señal. En cuestión de segundos, las luces se apagaron y una pantalla se iluminó frente a todos. El aire se volvió denso, como si la realidad contuviera el aliento. El video comenzó a reproducirse en completo silencio. Primero se vio a Iván bajando del auto. Luego, Luciana, con gafas y cabello suelto. Después, el beso. Lento, íntimo, doloroso. El salón explotó en exclamaciones. Gritos. Sillas que se movían. Manos tapándose la boca. El caos fue inmediato. Gabriel se quedó inmóvil. Luciana intentó decir algo, pero su voz se ahogó en la vergüenza. Iván, desde una esquina, palideció. Sofía se mantuvo firme, sin moverse, con los brazos cruzados y la mirada fija en el rostro de su hermano. No dijo nada. El video hablaba por sí solo. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Gabriel sin que él las notara. Caminó hacia la pantalla como si necesitara confirmar con sus propios ojos lo que acababa de ver. Tocó la imagen congelada. Luciana e Iván besándose. Cerró los ojos, respiró hondo, y luego se giró hacia ella. ¿Es verdad?, preguntó con la voz quebrada. Luciana intentó acercarse. Gabriel, por favor, déjame explicar, pero él dio un paso atrás. ¿Es verdad?, gritó. El salón entero guardó silencio, y en ese silencio, todo se derrumbó. La boda, la mentira, la máscara. Luciana rompió en llanto. Intentó aferrarse a Gabriel, pero la apartó con fuerza. No me toques jamás. Los murmullos crecieron. La familia de Sofía comenzó a rodearla, abrazarla, preguntar si estaba bien. Pero ella no respondió. Solo observaba.
como una testigo que ha esperado demasiado tiempo para ser escuchada. Iván quiso salir del salón, pero alguien del público, uno de los primos, le lanzó una copa de vino. Otro gritó, «¡Traidores!». La palabra resonó como un látigo, y desde ahí se desató el escándalo. Luciana intentó salir corriendo, tropezó con su vestido, cayó al suelo. Nadie la ayudó. Iván se acercó para levantarla, pero fue recibido con empujones, insultos, restos de comida. Sofía lo miraba todo sin moverse. No sentía venganza, sentía justicia, sentía que la verdad había hablado, que, por fin, lo oculto había sido revelado. Y aunque la escena era dolorosa, caótica, impensable, también tenía algo profundamente emocionante, porque el silencio ya no era su cárcel. Ahora, la verdad era su voz. Gabriel se acercó a ella, la abrazó sin decir nada. Lloraba con fuerza, con rabia, con tristeza. «Perdóname, te fallé tanto, Sophie». Ella le acarició el cabello como cuando eran niños. «No me fallaste, solo necesitabas ver». Y en ese abrazo, entre lágrimas y dolor, algo se reconstruía. Algo que ni Luciana ni Iván pudieron romper. El amor verdadero entre hermanos. Porque la verdad había dolido, sí, pero también había liberado. El salón, que minutos antes era sinónimo de celebración, se había convertido en un campo de batalla emocional. Entre los murmullos, las miradas incrédulas y los sonidos de platos cayendo al suelo, el video seguía reproduciéndose como una sentencia inevitable. No había cortes, no había pausas. Las imágenes eran crudas, reales, demoledoras. Cada segundo que pasaba era una puñalada directa al corazón de Gabriel. El beso de Iván y Luciana no era solo un acto de infidelidad, era la representación visual de una mentira sostenida por meses. La dignidad de un hombre desmoronándose ante su familia. El mundo que había construido, cayendo en cámara lenta. Luciana seguía llorando, de rodillas, suplicando entre gritos que no se viera más. «Ya basta, basta, por favor». Pero nadie intervenía, nadie la defendía. La multitud estaba paralizada, atrapada en la pantalla, observando como si fuera una escena de ficción. Pero era real, dolorosamente real. Iván, mientras tanto, buscaba la salida como un animal enjaulado. La sangre le había abandonado el rostro. Cada intento por explicar era ahogado por el desprecio general. Gritos, insultos, acusaciones. «¡Cobarde! ¡Asqueroso! ¡Qué vergüenza!». La traición ya no era un secreto. Era una humillación pública. Sofía seguía en su sitio. No temblaba, no lloraba, no se movía. Había deseado durante semanas este momento. Lo había imaginado con rabia, con miedo, con ansiedad. Pero ahora que estaba aquí, no sentía euforia, solo una profunda tristeza, porque ningún acto de justicia borra del todo la herida. Y aunque había protegido a su hermano, aunque había dicho la verdad, sabía que los escombros de esa boda caerían también sobre ella. El precio de hablar fue alto, pero era el único camino posible. Y en esa elección dolorosa, también había algo profundamente superador. Gabriel se acercó una vez más al altar. Miró la pantalla con el ceño fruncido, como si aún no creyera lo que veían sus ojos. Su cuerpo entero parecía temblar. Y entonces, con un gesto lento pero firme, levantó el micrófono del sacerdote y lo sostuvo frente a él. El silencio se hizo total. «Quiero agradecerles a todos por venir, pero esta boda no se celebrará». Nadie se atrevió a hablar. La voz de Gabriel era clara, pero detrás de su calma había un dolor que se escuchaba en cada palabra. «La mujer que iba a ser mi esposa tiene otra vida, otro amor, y el hombre que llamé cuñado destruyó todo lo que yo era». Luciana se cubrió el rostro con ambas manos. Iván bajó la cabeza. No tenía argumentos. No tenía salidas. Gabriel respiró hondo y miró hacia la primera fila, donde Sofía lo observaba con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Y tú fuiste la única que me dijo la verdad. Perdón por no escucharte antes». La voz de Gabriel se quebró al final. Bajó del altar, cruzó el salón y abrazó a su hermana con fuerza. Ese abrazo fue tan intenso que pareció detener el tiempo. Y en medio del caos, el amor de hermanos se volvió el único refugio posible. La multitud comenzó a aplaudir. No por morbo, no por espectáculo, sino como una forma de liberar la tensión, de reconocer el valor de quienes dijeron la verdad. Uno a uno,
Los invitados comenzaron a acercarse a Sofía. Gracias por no callarte. Qué valiente, de verdad. Lo salvaste. Ella agradecía con la cabeza, sin palabras. En su pecho, una mezcla de alivio y vacío. Porque a veces la victoria también sabe amarga. Pero aún así, en ese mar de emociones, sentía que por fin podía respirar sin culpa. Había hecho lo correcto. Y lo correcto, por más que duela, libera. El caos no tardó en escalar. Alguien arrojó una copa a los pies de Iván. Otro empujó a Luciana cuando intentaba salir. Nadie quería escucharlos. Nadie los defendía. Eran los villanos de una historia que ellos mismos escribieron. Iván intentó acercarse a Sofía. Déjame hablar contigo, por favor. Ella lo miró con una frialdad que nunca había usado. No tienes nada más que decirme. Su voz fue firme, cortante, definitiva, y al decirlo, algo en su interior se acomodó, como si, al fin, una puerta se cerrara para siempre. La seguridad del salón intervino. Los escoltaron hacia la salida entre abucheos. Luciana lloraba. Iván caminaba con la cabeza baja. Sus figuras, humilladas, cruzaron el umbral como dos espectros expulsados del mundo real. La imagen quedó grabada en todos los presentes. Los amantes que intentaron esconder su mentira hasta el altar, y fueron desnudados por una verdad que ya no se podía tapar. Sofía observó desde lejos. No con odio, sino con una serena claridad. Porque ya no necesitaba venganza. Solo quería paz. El salón comenzó a vaciarse lentamente. Algunos lloraban, otros discutían. La familia de Gabriel se agrupó alrededor de él, abrazándolo, recordándole que aún quedaba amor, aunque no todo saliera como se planeaba. Sofía se mantuvo al margen, no por falta de afecto, sino porque necesitaba un momento a solas. Salió al jardín del lugar. Respiró, cerró los ojos. El aire era fresco, casi frío, pero no le molestó. Sentía cada célula de su cuerpo vibrar. Había dolor, sí, pero también una sensación nueva. Una paz que no había sentido en mucho tiempo. Y allí, bajo ese cielo silencioso, se permitió soltar una lágrima. Una sola. No por Iván, no por Luciana, ni siquiera por Gabriel. Era por ella. Por la mujer que había callado durante tanto tiempo. Por la que había dudado de su intuición. Por la que se tragó el llanto para no incomodar. Esa lágrima era una despedida. Un adiós a la culpa. Un adiós a la sumisión. Porque Sofía, después de todo lo vivido, no era la misma. Había nacido una nueva versión de sí misma. Más fuerte, más firme y profundamente emocionante. El aire seguía siendo denso en el salón, como si nadie supiera cómo actuar después del colapso. Había lágrimas, murmullos, abrazos que no consolaban a nadie. Pero cuando Iván y Luciana intentaron salir por la puerta principal, el ambiente cambió. Ya no era solo tristeza, era furia. Alguien gritó, no se vayan como si nada. Y ese grito, como un fósforo, encendió a la multitud. Un vaso voló por el aire y se estrelló contra el suelo cerca de los pies de Luciana. Ella se detuvo, temblando. Iván la tomó del brazo, intentando protegerla, pero él mismo apenas podía sostenerse. El juicio había comenzado, y no habría misericordia. Con mi familia no se juega, gritó una tía de Gabriel, lanzando una servilleta en su dirección. Otro invitado, uno de los amigos de la infancia, les bloqueó el paso. No pueden hacer esto y pretender seguir con sus vidas como si fueran las víctimas. Las palabras rebotaban contra las paredes como piedras. El salón, que antes había sido refugio, era ahora un tribunal sin jueces. Y lo más fuerte era que, entre todos los presentes, ni uno solo salió en defensa de los traidores. Ni una mano amiga, ni una voz comprensiva. El aislamiento total era el precio justo de una traición tan profunda. Luciana rompió en llanto. No era el mismo llanto de antes. Ya no era fingido, era desesperado. Se agachó, cubriéndose el rostro con las manos, como si pudiera desaparecer. Iván intentó levantarla, pero sus propios ojos estaban vidriosos. Por fin, el hombre que siempre tuvo una respuesta para todo, se había quedado sin palabras. Sin escape, un niño perdido entre adultos furiosos. Y eso, para Sofía, fue revelador. Porque por años había tenido miedo de enfrentarlo, de decepcionarlo, de hacerle frente. Pero en ese momento, lo vio como lo que era, un hombre débil, atrapado por sus propias decisiones. Un trozo de pastel se estrelló contra el hombro de Luciana. Luego otro,
contra la espalda de Iván. No había coordinación, no había complot. Era puro instinto, una catarsis colectiva. Cada lanzamiento era una forma de decir te vimos, te juzgamos y no te perdonamos. En medio del alboroto, Sofía no se movía, no participaba, no alentaba, solo observaba, porque no necesitaba lanzar nada. Su parte ya estaba hecha. Ella no era la que los había humillado. Se habían expuesto ellos solos. Ella solo les quitó el telón. Lo demás era justicia poética. Gabriel, desde una esquina, sostenía una copa de vino aún llena. No la lanzó, no gritó, solo miraba a los dos, su exprometida y su excuñado, con una tristeza profunda. No había odio en su mirada, solo decepción, de esas que ya no buscan revancha, porque lo han perdido todo. No valía la pena, Luciana murmuró. Ella no lo oyó, pero Sofía sí. Y esas palabras la estremecieron más que todos los gritos, porque eran el eco del amor que alguna vez existió y que ahora se marchitaba para siempre. La última semilla de ilusión, arrancada de raíz. Iván y Luciana lograron abrir paso entre la multitud. Salieron corriendo, cubriéndose como pudieron. Los invitados seguían gritando mientras los veían huir, algunos con rabia, otros con desprecio. Sofía los vio atravesar la puerta como dos sombras que nunca más formarían parte de ese mundo. Ya no eran los mismos. Habían sido despojados de todo, reputación, respeto, vínculos. En ese momento, la humillación era total. Y sin embargo, ella no sintió placer, solo alivio, porque la verdad, aunque tarde, había llegado. El salón quedó en silencio después de su partida, como si todos hubieran exhalado al mismo tiempo. Los padres de Gabriel lloraban, sentados en la primera fila. La madre de Sofía abrazó a ambos, con la expresión descompuesta. Nadie sabía qué hacer ahora. ¿Se servía la comida? ¿Se cancelaba todo? ¿Se quedaban o se iban? Esa incertidumbre era la sombra de lo que habían vivido. Y en medio de esa confusión, fue Gabriel quien volvió a hablar. Gracias por estar aquí. Aunque no esperábamos esto, me alegra que todo haya salido a la luz. Su voz fue serena, pero cada palabra pesaba como plomo. Sofía caminó hasta su hermano. Se tomaron de las manos. No hicieron falta explicaciones. Solo se abrazaron con fuerza. Gracias por no rendirte, dijo él. Gracias por no abandonarme cuando yo te di la espalda. Sofía lo miró con los ojos empañados. Tú me enseñaste a no quedarme callada. Solo te lo devolví. Ese momento fue íntimo, necesario. Y alrededor, el ruido de platos y pasos comenzaba a disolverse en algo más tranquilo. Porque después del caos, lo que queda es lo esencial. Y ahí estaban los dos, de pie, reconstruyéndose en silencio. Un grupo pequeño decidió quedarse. Ayudaron a recoger. Otros se ofrecieron a llevarse a los niños, que habían sido sacados del salón apenas comenzó el escándalo. En medio de ese nuevo orden, Sofía caminó hacia la mesa de regalos. Miró la tarjeta que había dejado Iván. Una nota escrita a mano, para que empieces tu nueva vida con alguien que te merezca. La ironía de esas palabras le revolvió el estómago. Las rompió en pedazos y las tiró sin pensarlo, porque las promesas vacías ya no tenían lugar en su vida. Esa noche, Gabriel no quiso volver a casa. Sofía lo llevó con ella. Preparó té, buscó cobijas, dejó que se duchara y le prestó una camiseta vieja. Se sentaron en el sofá, sin hablar demasiado, solo respirando, curando, y mientras se dormía en el sillón, con el cuerpo aún tenso por todo lo vivido, Sofía pensó que lo más superador de esa noche no fue haber dicho la verdad, fue haber sobrevivido a ella. Y aunque aún faltaban muchos pasos por dar, ese era el primero real, el primero que no dolía por dentro. La madrugada se desvanecía lentamente, y con ella, los restos de una boda que nunca fue. En el departamento de Sofía, el silencio tenía una textura espesa, de esas que solo aparecen después de un huracán emocional. Gabriel seguía dormido en el sofá, con la respiración agitada y el ceño fruncido incluso en reposo. Sofía lo observaba desde la cocina, una taza de té entre las manos y una maraña de pensamientos recorriéndole la cabeza. Había sido una noche devastadora para él, y aún así, ahí estaba, entero, dolido, sí, pero entero. Y verla así, tan cerca de su hermano otra vez, le provocaba una ternura que le removía los cimientos. Cuando Gabriel despertó, se incorporó sin decir nada. Se frotó la cara, se quedó sentado por unos segundos mirando al suelo, y finalmente, levantó los ojos hacia su hermana.
Sophie, la voz salió ronca, rota. Perdóname. Te juro que nunca quise fallarte. No supe ver. No supe escucharte. Sofía dejó la taza en la mesa, se sentó a su lado y le tomó la mano. No me fallaste, Gabo. Solo estabas enamorado. Y ella sabía cómo disfrazar todo. Él soltó una carcajada breve, amarga. Yo me sentía el hombre más afortunado del mundo. Y resulté ser el último en enterarse. El perdón no llegó como un discurso dramático, sino como una conversación entre almas heridas. No se abrazaron de inmediato. No lloraron como en las películas. Solo hablaron de la infancia, de los padres, de lo mucho que se necesitaban y no se habían dicho. Sofía le confesó cuánto le dolía haberse sentido sola durante toda esa investigación, haber tenido que cargar con la verdad en silencio. Gabriel, por su parte, le contó que algo en su interior siempre sintió que algo no encajaba, pero que eligió ignorarlo. Porque es más fácil amar una mentira que enfrentar una verdad que duele, dijo. Sofía lo entendió más que nadie. Ella también había amado una mentira. Había construido un hogar sobre promesas huecas. El rostro de Iván aún aparecía en su mente de vez en cuando, no con nostalgia, sino con desconcierto. ¿Cómo se llega a mentir tanto sin sentir nada? Gabriel la miró. Porque hay personas que se acostumbran a usar a los demás como escudo. Y nosotros estábamos en la primera línea. Ese momento, más que cualquier otro, selló el lazo entre ellos. Porque reconocerse como víctimas no era debilidad, era la base para comenzar a sanar. Durante ese día, Gabriel no quiso ver a nadie más. Rechazó llamadas, apagó el celular y se quedó en casa con Sofía. Cocinaron juntos, como cuando eran adolescentes y sus padres viajaban. Escucharon música vieja, comieron helado directamente del pote y rieron por primera vez en días. ¿Recuerdas cuando me quebré la nariz por copiarte el salto de la litera?, preguntó él entre risas. Recuerdo que lloraste como una niña y me echaste la culpa. ¿Por qué era tu culpa? Esa complicidad tan simple, tan humana, era exactamente lo que necesitaban. Sofía sintió, por primera vez, que estaba recuperando algo más que la confianza de su hermano. Estaba recuperando una parte de sí misma que pensaba perdida. Esa versión que confiaba, que se reía sin miedo, que podía hablar sin que la llamaran exagerada. Y en ese proceso, también lo veía a él renacer. No como el hombre enamorado que fue, sino como uno nuevo, más real, más consciente. Porque a veces, lo más superador no es seguir adelante. Es permitirse reconstruir sobre las ruinas, ladrillo por ladrillo. Esa noche, Gabriel le pidió algo inesperado. Quiero que vengas a vivir conmigo un tiempo. Sofía lo miró, sorprendida. ¿Estás seguro? No quiero estar solo. Pero más que eso, quiero estar contigo. Aprender de nuevo lo que es confiar. Y tú eres la única persona que ha estado ahí de verdad. Ella dudó, no por falta de amor, sino por temor a quedarse atada al pasado. Pero luego pensó que quizá compartir ese espacio sería una forma de empezar otra etapa. Una donde pudiera sanar con alguien a su lado. Aceptó, con un gesto, con una sonrisa honesta. Comenzaron a empacar sus cosas esa misma semana. Poco a poco, Sofía dejó el departamento en el que vivió con Iván. Fue duro ver los espacios donde compartieron años, los marcos de fotos vacíos, las tazas que alguna vez fueron para dos. Pero cada objeto que salía era también una carga menos. Cada caja, una decisión. No me llevo nada que me ate a él, dijo. Gabriel respetó ese proceso. No opinó, no interfirió, solo estuvo. Y eso, para ella, fue más valioso que cualquier discurso de consuelo. Instalarse en la casa de Gabriel fue más natural de lo que pensaban. Rieron el primer día cuando se dieron cuenta de que habían puesto el mismo tipo de cortina sin saberlo. Los genes, bromeó él. Cocinaron juntos, decoraron juntos, volvieron a compartir el desayuno. Y aunque la herida no estaba cerrada, el ambiente era distinto, más liviano, más sincero, porque ahora no había secretos, ni máscaras, ni promesas rotas. Solo dos personas reconstruyendo su vínculo desde la verdad. Y eso era emocionante, aunque no tuviera fuegos artificiales. Algunos días eran mejores que otros. Gabriel tenía pesadillas. Sofía también, pero se turnaban para acompañarse en el silencio. A veces hablaban hasta tarde, otras veces simplemente compartían una película sin decir una palabra. En ese nuevo ritmo, aprendían a evitar el dolor sin dejar que los consumiera. Y así,
casi sin darse cuenta, iban avanzando, paso a paso, sin prisa, sin presión, solo dejándose sentir. Porque para los que han sido traicionados, volver a confiar es el mayor de los actos de valentía. Y ellos lo estaban haciendo, juntos. El tiempo no cura, pero enseña. Eso lo aprendió Sofía con los días, los meses, los silencios compartidos. No hubo milagros ni transformaciones instantáneas. Hubo mañanas en que aún despertaba con el corazón encogido, recordando los días en que compartía la cama con un hombre que ahora no reconocería. Pero cada uno de esos despertares era distinto, más liviano, más claro. Había comenzado a trabajar en una ONG que acompañaba a mujeres en procesos de separación, traición y reconstrucción personal. Y cada testimonio que escuchaba era un espejo. Algunas, más heridas que ella. Otras, aún con miedo. Y en cada palabra que compartía, también sanaba un poco más. En el trabajo, la admiraban. La veían como una mujer fuerte, serena, capaz de guiar a otras sin dejar de ser honesta. Nadie imaginaba que, hacía no tanto tiempo, fue ella quien estuvo al borde del colapso. En una charla grupal, una mujer preguntó, ¿cómo se empieza de nuevo después de perder tanto? Sofía se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió, el día que entiendes que perder lo que te destruía, también es ganar. Fue una frase que no había planeado, pero que salió desde un lugar verdadero. Y al decirla, sintió algo moverse dentro de sí. Una pieza encajando. Una parte del alma que regresaba a su lugar. Gabriel, por su parte, seguía en terapia. Hacía avances lentos, pero sinceros. Salía a correr. Había comenzado a pintar. Una vieja pasión que dejó de lado por amor. Y cada semana se permitía reír un poco más. En casa, compartían libros, ideas, cenas con música baja. No hablaban tanto del pasado, pero cuando lo hacían sin rencor. Como dos personas que han atravesado una tormenta de la mano. Sofía lo veía florecer poco a poco, y en su proceso también encontraba fuerza para el suyo. Porque sanar al lado de alguien que también está sanando, tiene algo profundamente superador. Una tarde cualquiera, al llegar a casa, Sofía encontró a Gabriel cocinando. Llevaba un delantal ridículo, con una frase que decía, chef de corazones rotos. Ambos rieron tanto que terminaron sentados en el piso, comiendo pan tostado como dos adolescentes. Ese tipo de escenas se volvieron frecuentes. Momentos simples que valían más que cualquier declaración grandilocuente. Porque la verdadera reconstrucción no se da en los actos épicos, sino en la cotidianidad sincera. En la seguridad de saber que puedes ser tú mismo sin ser juzgado. Que puedes estar roto, y aún así, ser amado. Sofía se había mudado a una habitación propia dentro de la misma casa. Con sus plantas, sus libros, su música. Una rutina nueva. Por primera vez, no necesitaba estar con alguien para sentirse en paz. Ya no se despertaba esperando mensajes. Ya no se vestía pensando en si a alguien le gustaría. Ya no se explicaba, ni se disculpaba por sentir. Era dueña de sus emociones, de sus tiempos, de su cuerpo. A veces, por la noche, escribía en un diario. No para documentar el dolor, sino para recordar todo lo que había aprendido. Y eso también era emocionante, porque demostraba que el crecimiento era real. Pasó mucho tiempo antes de que Iván intentara comunicarse. Fue un mensaje escueto, sin contexto, solo 2 palabras, lo siento. Sofía lo leyó una vez. No respondió, no lo reenvió, no lo mostró a nadie. Simplemente lo borró, porque ya no había nada que decir, nada que recuperar, ni siquiera rabia, solo vacío. El capítulo estaba cerrado, y no necesitaba aplausos por haber sobrevivido. Bastaba con saber que lo había hecho, que, pese a todo, seguía en pie. Más entera que nunca. Luciana, según supieron, se había mudado de ciudad. Nadie volvió a hablar de ella. La familia de Gabriel prefirió el silencio. Nadie preguntaba, nadie opinaba. Era como si hubieran enterrado esa historia bajo un acuerdo tácito de olvido. Pero Sofía no olvidó. No por rencor, sino por memoria. Porque recordar era honrar su proceso, su lucha, y las versiones anteriores de sí misma que había tenido que soltar para poder llegar a este punto. La que callaba, la que dudaba de su intuición, la que amaba más a los otros que a sí misma. Un día, Gabriel llegó con una caja. Te guardé esto. Pensé que ya podías verlo. Era una carta que Sofía había escrito años atrás a su yo del futuro,
como parte de una dinámica terapéutica. La abrió con cuidado. Leía frases como espero que ya no te conformes con poco y mereces un amor que no duela. Lloró, pero no de tristeza, de orgullo, porque sí, había perdido un matrimonio, pero había ganado mucho más. Recuperé mi dignidad, susurró. Y eso, para ella, ya era suficiente. Más que suficiente. La mañana siguiente, al mirarse en el espejo, vio otra mujer. Sus ojos eran los mismos, pero su postura había cambiado. Estaba más firme, más presente. Sonrió, no porque todo fuera perfecto, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, se reconocía. Ya no era la esposa de nadie, ni la hermana vigilante, ni la víctima silenciosa. Era simplemente Sofía, entera, completa, con cicatrices, sí, pero también con fuerza. Y esa combinación era su nuevo tesoro, el que nadie le podría quitar. Antes de salir al trabajo, dejó una nota sobre el espejo. No olvides nunca lo lejos que has llegado. Era un recordatorio para los días grises, para las dudas inevitables, para los momentos en que la vida vuelva a doler. Porque sí, el dolor regresará, pero ahora ella sabe enfrentarlo. Sabe que el amor propio no se encuentra en otros. Se cultiva desde dentro. Y en esa verdad, encontró libertad. Una libertad que nació del caos, pero que floreció con decisión. Y que, sin dudas, fue lo más superador que vivió en su vida. Hay verdades que duelen más que cualquier golpe. Imagínate visitar a tu hermano y descubrir que su novia es la amante de tu esposo. Cuando crees que ya lo has visto todo, la vida te lanza otra sorpresa. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte otra que también te va a estremecer. Seguí a mi marido hasta la fiesta sorpresa que organizó para su amante. Lo que hice después fue: yo dejé aquí en la pantalla final ese video donde verás hasta dónde puede llegar una traición, y cómo también puedes recuperar tu poder después de una caída así. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.